Comúnmente me hacen la pregunta en las escuelas para padres. Esta es pregunta obligada. ¿Qué hago con las peleas entre los hermanos? Tengo niñas que se la pasan peleando todo el día. Tengo niños que se la pasan peleando todo el día. El hermano mayor parece que se la monta al hermano menor. Y el hermano menor es un chillón. ¿Qué hago? Mm, Siempre he pensado que la familia somos como las bolas de billar. Todo el día estamos chocando y en la noche dormimos juntos. Así es la convivencia entre los hermanos. No sé si se acuerdan ustedes que nuestros padres siempre andaban detrás de nosotros intentando que no nos peleáramos. Constantemente mamá decía, no se peleen, pero por Dios es que estos... Y a veces mamá gritaba mucho más que lo que gritábamos nosotros en medio de nuestra discusión. Pero nos enseñaron, y esto está muy metido dentro de la cultura latina sobre todo, nos enseñaron que el conflicto es malo, que las diferencias entre hermanos no son buenas. Y cuando vienes a la palabra de Dios y aprendes que el conflicto es bueno, que Dios nos da la oportunidad de pelearnos, nos da la oportunidad de enojarnos, pero no pecar, y que podemos tener diferencias con los hermanos, pues empezamos a entender un poquito como esa libertad, esa cierta libertad que tenemos que darle a los hijos para que tengan sus diferencias. No, en la época de antes, cuando escuchábamos el grito de mamá, yo creo que ningún hijo, luego del grito de mamá, cuando decía, no se peleen, se dejó de pelear. Lo que hacíamos es que peleábamos más socarradamente, ¿no? Peleábamos más bajito, nos íbamos a pelear a otro lado. Pero rara vez dejábamos de pelear, no solo porque mamá nos pegara el grito. Ahí era donde aparecían los golpes socarrados entre hermanos, ¿sí o no? Los pellizcos dados a escondidas, los empujones. Generalmente esto terminaba con el llanto chirrioso del hermano menor o la hermana chillona, porque todos tuvimos una hermana chillona. En todas las familias hay puede ser una hermana o puede ser una prima, en fin, una niña que chillaba y levantaba la casa a gritos porque su hermano la pellizcaba, la empujaba, la golpeaba. Y ella sabía que de ese estruendoso alarido la mamá iba a aparecer, pero no con intención de que el problema se resolviera, sino más bien porque la dejaran en paz. Generalmente la mamá gritaba más desesperada, ¡por Dios! ¿Pero qué es esto? Todo el día peleándose. Entonces se desesperaba mamá más. Mamá se desesperaba mucho más. Bueno, las dificultades y las diferencias entre hermanos pues generan tristeza, ¿no? Sobre todo si a medida que vayan creciendo los hijos no nos enseñaron a dirimir nuestras diferencias. Llegamos a ser hijos adolescentes, jóvenes y adultos y todavía nos damos cuenta que no aprendimos a resolver el conflicto. Bueno, nosotros no podíamos esperar un proceder diferente de parte de unos padres que no leían Biblia. La generación que te antecedió era una generación a la que se le dijo que los que leían la Biblia se volvían locos. Entonces papá, mamá no tenían ese manual que tenemos usted y yo, que hoy en día lo encontramos en todo lugar, ¿no? O sea, en los dispositivos electrónicos, en las aplicaciones, en los hoteles, donde quiera que yo voy, en todo hotel, ahí en el cajoncito están los gedeones que han dejado su Biblia. Y cuando uno la abre, ¿no? Y lee Efesios 4:26, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Pues uno entiende que Dios nos ha dado la oportunidad de enojarnos. Se enoja uno en el matrimonio, se enoja uno con los amigos. El problema no es enojarse, el problema es qué hacemos cuando nos aparece el enojo, que ahí es cuando pecamos. Les elaboré una pequeña lista a ustedes, queridos padres, acerca de qué es lo que debe hacer un papá o una mamá cuando sus hijos están enfrascados, ¿no? En franca lid, peleándose, discutiendo. Número 1, no intervenga en esos problemas, excepto si las condiciones se exceden. O sea, si empiezan las palabras descalificadoras entre los hermanos, las agresiones físicas, los griterías, las pataletas. Segundo, no tenga hijos preferidos. Porque los hijos preferidos, cuando usted tiene un hijo preferido, aumenta los celos entre los demás hermanos. Número 3,
tenga un arbitraje imparcial. O sea, si usted va a hablar con sus hijos y va a intervenir, no tenga preferencias. Número 4, escuche bien a ambas partes y tómese por favor el tiempo para eso. Las partes involucradas tienen una razón, tienen una motivación por la que están discutiendo. Escúchelos bien. Número 5, proponga soluciones, pero deje que ellos decidan. No les imponga sus soluciones a menos que sea estrictamente necesario. Enséñelos a que ellos mismos aprendan a madurar dirimiendo sus diferencias. Número 6, enséñeles que alterar la convivencia familiar siempre traerá consecuencias de tristeza y preocupación para el papá y la mamá. Digámonos la verdad, a ningún papá le gusta ver que sus hijos conforme van creciendo se pelean, se dejan de hablar. Eso llena de tristeza el corazón de un papá, de una mamá. Hay mamás que sufren mucho cuando ven que sus hijos ya adultos no han aprendido a dirimir sus diferencias. Sufren mucho cuando vienen las reuniones familiares. Hay familias donde hace tiempo no se hace un asado, no se hace una reunión familiar, o si se hacen de pronto algunas reuniones, mamá o los hermanos dicen, vea, no invitemos a este y a esta porque tienen diferencias, porque no saben discutir, porque de pronto se toman un trago y empiezan las agresiones verbales y se pueden ir hasta inclusive a las agresiones físicas. Qué tristeza para una mamá, para un papá, y qué pereza, pues, ver que no se pueden reunir en familia porque hay hermanos que con un traguito ya se ponen a pelear. Eso da mucha tristeza. Iba en el 7, ¿verdad? Voy para el 7. Si es fácilmente identificable la parte agresora y la parte agredida, direccione una conversación para quien ha cometido la falta, pida perdón y esté dispuesto a restituir. Ahora, si no lo hace, hable con el hijo luego a solas. Estoy hablando de que si estas prácticas, cuando los hijos tienen diferencias, se ponen en práctica, perdón por la redundancia de la práctica y la práctica, usted empieza a ponerlas en práctica desde que son niños, les va a enseñar que tienen derecho a tener diferencias. Al fin y al cabo, cada hijo tiene su personalidad. Cada hijo encontrará una vía de cómo resolver problemas, pero usted tiene que orientarles en el sentido de que siempre que cuando hayan diferencias, la familia se sienta, dialoga, concilian, se ponen de acuerdo y avanzan. Bienaventuradas las familias que tienen mucha paz. La paz no es un tema mundial. La paz es un tema personal. O sea, la paz empieza en el corazón del individuo. Luego, la paz continúa con la familia. Luego ya con las amistades, con la convivencia en el barrio, en el país, en la ciudad. Y digamos que ahí sí podemos hablar de paz mundial. Pero donde primero empieza la paz es en el interior del corazón. Mateo capítulo número 5, versículo número 9 dice, 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Eso en la Nueva Versión Internacional. Nosotros lo aprendimos en la Reina Valera que dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué tanto tú como papá y como mamá estás dispuesta a convertirte en el pacificador de tus hijos? Enséñales desde que están pequeños a resolver sus diferencias.